Mi hermano, Dios le bendiga. Bueno, después de un momento de... Bueno, no hay que preocuparnos por lo que pasó en realidad. Eh, Como decía un hermanito que cuando fue a la iglesia y no encontró su billetera, dijo, aún los ladrones están entrando a la iglesia, pero bueno, hay cosas que a veces suceden. Amén, no tengamos temor. Se está viendo tantas delincuencias aún de modo cibernético, así que tengan bastante cuidado. Ha pasado muchas cositas aún en la iglesia local también, a través de llamadas, a través de premios, sorpresas que te ganaste esto, tal concurso, así que tengamos siempre bastante cuidado y también evite, porque si ha pasado esto en una reunión nacional, puede pasar lo que pasa en su iglesia local, en su distrito, así que tratemos de manejar con bastante prudencia el tema de los enlaces que compartimos. Bien, hermanos, a medida que vamos compartiendo, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer con toda confianza. Así que hoy vamos a hablar acerca del ministro de adolescentes. Amén. ¿Sí ven todos en pantalla, verdad? ¿Me dan una manito arriba si lo ven? ¿Sí? Ok, vamos empezando. Quiero hablar un poquito acerca del servicio porque tiene que ver mucho con el tema del ministro de adolescentes. Y podemos ver aquí en pantalla, nos dice que el servicio debe ser un deleite para todo creyente que verdaderamente es un discípulo de Cristo. Y cuando hablo de deleite, es porque debería ser un placer. Amén, un placer. A ver, hermanos, apagamos nuestros micrófonos, por favor. Cuando hablo de deleite es porque disfrutamos. Amén. Es como cuando de pronto usted tiene tanta, pero tanta sed que cuando, no sé si le gusta la limonada, algunos no toman gaseosa por el tema de salud, pero de pronto una limonada, un jugo de chicha, no sé qué bebida le gusta, de pronto helada en este tiempo de calor, pero imagínese con mucha sed y cuando usted toma ese vaso de agua fresca, helada, usted hace un sonido como que, ¿verdad? Porque se está refrescando, se está deleitando. De esa misma manera, deberíamos sentirnos cada vez que servimos a alguien, cada vez que suplimos una necesidad. Porque para nosotros como cristianos, dentro de la iglesia, la cultura de la iglesia debe ser una cultura de servicio. Es más, si buscan personas para atender o para servir, deberían encontrarlo en la iglesia. Todas las personas, desde el más pequeño hasta el más adulto, debería deleitarse cuando se trata de servir, cuando se trata de participar, no solamente en la iglesia, porque por ejemplo en la iglesia tenemos un equipo de servidores y en el equipo de servidores están también los adolescentes. Ellos pueden estar en multimedia, ellos pueden estar limpiando, ellos pueden estar encargándose de toda la parte de la escenografía en el altar. Pero muchas mamitas me han dicho, pastor, qué bien que limpia la iglesia, qué bien que atiende aquí, pero quisiera que vaya a la casa. Entonces, no solamente se trata de deleitarnos en la iglesia, sirviendo, sino sirviendo fuera de la iglesia, en casa, en la comunidad y en cualquier lugar que nosotros estemos, el servicio debe ser parte de nuestra cultura. Es por eso que empezamos hablando de esta manera, que el servicio debe ser un deleite para todo creyente que verdaderamente es un discípulo de Cristo. ¿Ven? Porque la esencia del liderazgo es servir, y ahí lo tiene en pantalla. Si de pronto usted quiere tomar nota de esto, no se preocupe y le vamos a compartir la diapositiva para que usted luego lo pueda volver a leer y la grabación también va a estar ahí para que tenga como una ayuda y pueda capacitar de pronto en su iglesia local o en su distrito. Ven, entonces, ¿qué debe ser el servicio para nosotros? Un deleite. Amén. La esencia del liderazgo es el servicio. Amén. Así que vamos a ir ahondando un poquito más poco a poco y quiero que nos hagamos una pregunta. Mire, estamos hoy 25 de marzo. Se da cuenta que ya están pasando rápido los meses, ya estamos vamos a terminar el tercer mes de este año 2024. Pregunto, durante estos casi ya meses, porque estamos 25, quedan como 5 días para terminar el mes, 5 o 6 días, pregunto, al menos durante esta semana que pasó, ¿habremos atendido a alguien? ¿Habremos servido a alguna persona? Y si usted lo ha realizado, si usted ha ayudado a alguien, la pregunta dice, ¿cómo te sentiste al suplir una necesidad? Aquí les pongo en pantalla a esta persona que mire cómo está atendiendo, compartiendo agua, dándole agua para lavarse las manitos. Y creo yo que no solamente ha hecho eso, ha llevado alimento, ha llevado comida, de pronto ha llevado medicamentos. Y podemos ver la sonrisa de este hombre
atendiendo a este pequeño, atendiendo a la mamá del pequeño. Pregunto, durante esta semana, ¿cómo te sentiste al suplir una necesidad, ya sea de un adolescente, de un hermano adulto? ¿Cómo te sentiste? Si tú sentiste deleite, gozo y alegría, pues vamos por buen camino, porque de eso se trata el ministro. Amén. Vamos a ir hablando un poquito más acerca de ello, pero quisiéramos, hermanos, que el servicio sea parte de nuestra cultura dentro de nuestro liderazgo. Y no solamente el liderazgo, sea parte de la cultura en tu iglesia. Quizás de pronto diremos, pero en mi iglesia somos pocos o somos contaditos los que servimos, pero involúcrate, sé parte de la influencia. ¿Ven? Porque desde que somos líderes, ya somos influencia, sea para bien, sea para mal. Un mal líder con un mal ejemplo va a dar una mala influencia, pero si tú eres de esos líderes que tiene iniciativa, porque yo conozco gente que puede ver cosas en la iglesia, en ciertas áreas que se necesitan ayuda, pero no mueven ni un dedo hasta que no le digas, hermanito, ¿puede hacer esto? Pero yo sé que nosotros somos líderes, amén, que tenemos iniciativa, porque dentro de nuestro corazón el servicio es parte de nosotros. El servicio es un deleite y no estamos esperando que nos digan qué hacer, sino siempre andamos preguntando, ¿qué más hago? Y eso es algo que debería caracterizarnos. Un líder así, que su esencia es el servicio, imagínese la gente que viene detrás. Amén. Vamos a ir desarrollando esa misma cultura en el ministerio. Vamos a leer Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando yo leo el pasaje, yo puedo ver que el servicio es voluntario y agregaría esta palabra, no sé si está mal dicha, usted puede corregir, que el servicio es intencionalmente voluntario. Amén. ¿Qué es el servicio? Debe ser intencionalmente voluntario, no obligatorio, sino voluntario. Y aquí lo vemos en nuestro Señor Jesús, porque Él vino, Él dejó todo, porque tuvo un deseo, hubo pasión en Él. Y es que el servicio necesita del amor, porque cuando hay amor, realmente empezamos a servir con pasión, empezamos a servir con gratitud, no de pronto porque lo merezcan o porque sean gente superior a nosotros. A veces no necesariamente ellos, sino que es que hay amor cuando vemos de pronto al adolescente más desobediente, cuando vemos de repente al adulto más cargoso, hay amor por ellos. Porque quiero hacer un paréntesis, en la cena, en la Santa Cena, el Señor dijo, ¿cuánto he anhelado cenar, pasar esta Pascua con ustedes? Y es que esa palabra, cuánto anhelado, yo conversaba con uno de los hermanos en la iglesia y le decía, hermano, imagínese que usted se va a la selva, porque él vive en la selva y está en Lima, y él tiene 2 hijos y una esposa. Le digo, imagínese medio año en la selva. No, pastor, medio año no me imagino. Mi esposa, mi hijita, mi hijo, pero imagínese medio año. Cada vez que se va a la mesa diría, extraño a mi esposa, extraño comer con mis hijos. Sí, pastor, yo extrañaría, me dice. Pues el Señor dice, ¿cuánto he anhelado? Porque era la última cena que iba a pasar con sus discípulos. Pero eran 12 no perfectos, no eran los mejores. Y si analizamos cada uno de los discípulos, cada uno de los apóstoles, vamos a darnos cuenta que eran quizás como nosotros. Era gente que no calificaba, no daba la talla para ser llamado y amado por el Señor, pero cuando leemos la palabra dice, y los amó hasta el fin. Es que en eso consiste el servicio. Tiene que haber amor. De pronto usted dirá, pero ¿cómo hago para amar? No tenemos que hacer nada para amar, porque la Biblia dice que el que ama es nacido de Dios porque Dios es, ¿verdad? Él es la fuente inagotable de amor. Si Dios está en nosotros, es su amor impregnado en nosotros, es su gracia impregnada en nosotros, es su forma de perdonar en nosotros. Es que Él vive, y Pablo lo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Es por eso que necesitamos entender que el servicio debe ser intencionalmente voluntario. Amén. Vamos avanzando. Aquí hay una frase, el gran líder es visto como un siervo. Y ese simple hecho es la clave de su grandeza.
Y nosotros encontramos en Mateo 20:26. Dice, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Amén. Y a veces hoy en día buscamos un nombramiento, a veces esperamos que nos llamen. A ver, hermanos, apagamos nuestros micrófonos, por favor. Eh, a veces nos gusta que nos diga el líder de jóvenes, el líder de adolescentes, el copastor, y a veces como que se nos infla el techo. Porque hay gente, hermanos, yo sé que los que estamos aquí no, pero hay gente que ama el cargo, pero no la carga del cargo. Y eso es muy triste. Amén. Porque quieren ser grandes por el nombramiento que tienen, pero se olvidan que en el reino del Señor el que quiere ser grande debe servir a los demás. Y cuando le coloco esta frase, el gran líder, suena bonito, es visto porque el servicio tiene que ser visible. El servicio se puede palpar, se puede ver. El servicio es parte de nuestro liderazgo, debe ser la esencia. Por eso dice, el gran líder es visto como un siervo, alguien que está dispuesto. Y esto vamos a ir ahondándolo más para dar parte a la palabra ministro, porque hoy queremos hablar del ministro de adolescentes. Amén. Así que tengamos muy en cuenta esto, hermano. Y aquí vamos. Hemos leído Marcos 10:45, ¿verdad? Y les decía que a través de este versículo el servicio debe ser intencionalmente voluntario, como lo fue para el Señor. Amén. Que lleno de amor vino aquí a servirnos este mundo. Ahora, dentro de Marcos 10:45, ¿qué significado encontramos para la palabra ministro? En griego encontramos un significado y ahí les he puesto, dice diáconos. Amén. ¿Qué significa ministro en griego? Diáconos. Y abajo les pongo un poco del concepto. Y cuando hablamos de diáconos, estamos hablando de estar atentos. Mire lo que les trato de resaltar en palabras ahí en pantalla en negrita. Es estar atento. Perdón, ahí se me fue alas porque quería cambiar. Pido perdón. Pero es estar atento para atender las necesidades. Amén. En las diapositivas que vamos a enviar le voy a corregir esta palabra. ¿Ya? Es estar atento para atender, porque hay gente que es atenta, pero no para atender, sino para criticar. Hay gente que está atenta en lo que hacen mal. Hay gente que es atenta en lo que no se ha hecho. Y hay líderes que critican a otros líderes, ¿verdad? Y a veces cuando yo sé que esto no pasa en nuestra iglesia, a veces he visto en algunas iglesias que hay concursos de ministerio y a veces el pastor puede decir, y este año el ministerio que resaltó más fue tal. Otros dicen, el ministerio del año, el ministerio de adolescentes. Y todos dicen, bravo, pero ¿cómo se siente el líder de niños? ¿Cómo se siente el líder de jóvenes? ¿Cómo se siente el líder de familia y otros ministerios? Amén. Y no se trata de premiar a unos y a otros no, porque a veces eso va a crear rivalidad y eso va a permitir que haya muchos líderes que están atentos a lo que falta, porque qué bonito es encontrar una iglesia donde si el líder de adolescentes carece de algunos recursos y el líder de jóvenes tiene más habilidad o más experiencia, mira la necesidad de ese ministerio, de ese líder y lo ayuda. Por eso un diácono o un ministro es alguien que está atento, que observa y está atento para atender esa necesidad. Y le coloco ahí tal como una mesera atiende las necesidades de las personas en la mesa de un restaurante. Es por eso que usted tiene ahí en pantalla el dibujo de un mesero. Pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros, si son casados o de pronto con la novia, la futura esposa, ha ido a un restaurante y de pronto desde que entraron, el mesero no fue muy atento, usted se sentó en la mesa, ahí faltaba recoger las cosas que otros quizás habían consumido, se demora en venir, les hace el pedido, se va, se demora en llegar y de pronto se olvida de usted. No sé si a alguien le ha pasado, no sé si alguna vez le ha tocado entrar a un restaurante así. Puede ser la mejor comida, pero la pésima atención. Como también hay lugares donde quizás hemos ido y desde que nos ven en la puerta, se nos acercan tan atentos
y nos dicen buenas noches o buenas tardes. Pase. Nos lleva a una mesa porque como es atento y está viendo quienes ya consumieron, ya se prepara de antemano y tiene listo, tiene ordenada la mesa, las sillas y nos lleva a un lugar ya preparado. Ahora, de pronto quizás no será la super sazón, pero te atienden, te traen agua para ir esperando, te preguntan cada momento, ¿todo bien? ¿Necesitan algo más? ¿Sabe qué? Lo hacen sentir como en casa. ¿Se siente usted en confianza? Pregunto, ¿estaremos atendiendo de esa manera a nuestros adolescentes? Porque ellos son los que se están sentando en la mesa. Ellos son a los que nosotros les atendemos. ¿Qué hacemos con el adolescente que llega? Un adolescente que está queriendo ver si entra o no entra. Un adolescente que quizás no está vestido de la manera que a veces pensamos que hay ropa para la iglesia. Y no trato de hablar de que, bueno, vayan con la ropa que quieran. No. Pero a veces, como que estamos muy pendientes de eso, nos atendemos. O de repente hay adolescentes que están mal vestidos y están buscando algo que comer. Y a veces como que he visto algunos lugares como que, oye, no le hagas caso porque seguro va a pedir algo. Pero a veces hay personas que llegan así, con esas necesidades. Amén. Así que vamos a hacer un poco más. Si tiene alguna pregunta, como no puedo ver aquí en la pantalla, porque tengo compartiendo algunos, pero mi esposa sí, así que usted puede levantar la manito en cualquier momento y preguntar. ¿Ok? Entonces, ministro, amén, en griego es diácono. Era un diácono, es alguien que está atento para atender las necesidades, tal como una macera lo está ante los que se sientan en la mesa de restaurante. ¿Ven? De esa manera, acuérdese, grábese bien, ministro, tiene que ver con ello. Usted tiene que colocarse el mandil del servicio. Usted es alguien que va a atender las necesidades, va a suplir esas necesidades de amor, de cariño, de una palabra de aliento, de motivación, porque hay adolescentes que de pronto no son entendidos en casa. Hay adolescentes que se enamoran. Bueno, bueno, creo que ustedes de repente son más jóvenes, pero tampoco es que sea tan viejo, pero en nuestros tiempos no había celular, no había Facebook, no había Instagram, y si queríamos ir a la casa de alguien había que llegar, había que escribir cartas y llevarlas quizás, pero hoy en día nuestros adolescentes se enamoran, hoy en día nuestros adolescentes se mandan mensajes subliminales a través de los estados, es otra realidad la que vivimos hoy en día. Hay adolescentes que están lastimados, hay adolescentes que se sienten no comprendidos y juzgados por sus padres porque aún los mismos padres a veces no saben cómo tratar o cómo entender a sus adolescentes y de pronto quieren ir a la iglesia, pero cuando llegan a la iglesia encontrarán a un diácono, alguien que está atento, alguien que está dispuesto a ver su necesidad para ayudarlo. Es más, ¿cómo ayudarlo sin conocerlo? ¿O cómo preparo mis prédicas de los días sábados si no conozco sus necesidades? Porque, ¿qué hace el mesero cuando llegamos al restaurante? ¿Qué desea? ¿Qué quiere comer? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros, tampoco es que les vamos a decir qué quieres que predique? No se trata de ello, sino de conocer cuál es su necesidad y qué está necesitando ese adolescente. Podemos tener adolescentes que no sienten el amor de papá, de mamá, o adolescentes que no tienen a sus padres, adolescentes que están pasando bullying en el colegio. Tenemos que conocerlos para darles una buena atención. Ahora, miren aquí en pantalla, tengo dos palabras, ser ministro y estar en el ministerio. A ver, ahora sí, me gustaría que dos o tres personas puedan abrir sus micrófonos y quiero preguntar algo. Ser ministro y estar en el ministerio, ¿deberían ser dos cosas opuestas o debe ser algo similar? Ser ministro y estar en el ministerio. ¿Cómo lo tiene usted? ¿Alguien que quisiera opinar quizás? O a ver, vamos a preguntar también para que no se peleen y luego no digan, no, es que no nos llaman. A ver, vamos a preguntar aquí. Nuestro hermano David García. A ver, ¿se encuentra nuestro hermano David García? A ver, vamos con otra persona. Cristian García. No sé si serán hermanos.
Bueno, en Cristo sí. Nuestro hermano Cristian García. Sí, Ok, hermano Cristian, bendiciones. ¿qué La tal? pregunta es la siguiente. Ser ministro y estar en el ministerio, ¿usted siente que se difieren algo estos conceptos? Ser ministro y estar en el ministerio. Creo que ser ministro es una persona que sirve dentro del ministerio, Ajá, muy bien. ¿no? Y estar en el ministerio es una acción de servir. Ok, muy Creo bien. que a la par trabaja, ¿no? El ser ministro dentro de un ministerio. Amén, amén. Gracias, hermano Cristian. Gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Si me permite, Amén, amén. Adelante, hermano. eh, qué bonita, digamos, el tema, pero acá estamos viendo dos conceptos, como usted mismo dijo. Ser ministro, usted ya lo definió, es alguien que le gusta servir, que tiene, digamos, ese talento para poder hacerlo y lo hace con mucho amor y con mucho deleite. Pero pueda que una persona esté en el ministerio, pero no tiene esos atributos de ser ministro. Pueda que esté en un rango, pero posiblemente no desarrolle el ser ministro, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Gracias. Amén, amén, hermano. Muchas gracias. Exacto, porque hay gente que está en el ministerio sin ser un ministro, ¿no? Y este concepto lo hemos trabajado años atrás en el Ministerio de Niños porque a veces confundían un poco, porque sabemos que en nuestra iglesia tenemos un ministro que hace la sesión de negocio, el bautismo y ciertas actividades ministeriales, ¿verdad? Pero aquí, cuando hablamos de ministro, estamos hablando de un diácono, un servidor, alguien que tiene la vocación, alguien que es verdaderamente un discípulo del Señor, que tiene al Señor dentro, porque eso es algo que tratamos siempre de hablar aún en la iglesia, ¿no? Porque a veces pensamos que la persona que habla en lenguas, la persona que tiene un don de pronto de discernimiento, ese es el maduro espiritual. Y no es así. Creemos sí en el bautismo del Espíritu Santo como una iglesia pentecostal, pero creemos que la madurez espiritual es por el fruto, es el carácter del Espíritu Santo que se manifiesta. El fruto siempre se desarrolla por fuera, no por dentro, porque lo que está dentro, lo que nos gobierna por dentro, se manifiesta por fuera. De esa manera, un verdadero creyente, discípulo del Señor, es un ministro, es llamado al liderazgo, pero lamentablemente muchas veces en algunos ministerios no está un ministro. Entonces, hay ocasiones en que sí difiere esto, porque el ministerio vendría a ser la mesa. Si el ministro vendría a ser, en nuestro ejemplo del restaurante, viene a ser el mesero, el ministerio es la mesa donde se sientan los que van a ser atendidos. En nuestro caso, serían los adolescentes. ¿Amén? Sea el adolescente más nuevo, sea el adolescente más antiguo, sea el adolescente más obediente, porque, hermanos, tenemos adolescentes obedientes, tenemos los adolescentes que están ahí puntuales, tenemos los relajados, tenemos los que a veces vienen o no vienen, tenemos de repente los enamoradizos, los que a veces llegan si hay hermanitas nuevas, pero hermanos, el buen ministro, el buen diácono, los va a amar a todos, como el Señor cuando dijo, recuérdense, cuánto he anhelado, cuánto he deseado pasar esta cena con ustedes, no con sus 12 perfectos, sino con 12 con diferentes cualidades y características. Así era algo chiquito nada más. Entre sus 12, habían dos considerados como los hijos del trueno que les había dicho el Señor, que estos, cuando fueron a Samaria, no los aceptaron porque decían, no, no, ustedes tienen vestimenta como de judíos. Ellos se enojaron y estando 3 años con el Señor, habiendo conocido el carácter del Señor, que Él ama a las personas, ellos le dijeron, Señor, estos samaritanos no nos aceptan. ¿Te parece si oramos como Elías para que descienda fuego y los consuma? Mire, entre sus 12 estaba también Mateo, alguien que a costa de la opresión de su pueblo, amén, por favorecer a los opresores, se hacía de ganancias, amén. Entonces, y vamos a ir analizando punto por punto, hermanos, vamos a darnos cuenta que cada uno de esos 12 quizás no daba la talla, pero Jesús los amaba. Y ese amor de Jesús es el que está en nosotros.
Amén. Es el que está en nosotros. El problema es cuando descuidamos, y ya voy a ir hablando un poquito más acerca de esto, cuando descuidamos nuestra relación personal con Él. Amén. Porque no se trata de esforzarnos, porque esforzarnos a amar, que es una de las características del fruto, porque a veces pensamos que el fruto del Espíritu son 9, ¿no? Pero no, sino es un solo fruto que tiene varias características y se debe manifestar todo ello en nosotros. Y cuando nosotros tratamos de amar con nuestra fuerza, yo no sé a cuánto les ha pasado que cuando llegan a la casa de alguien y ven en la mesa unas frutas, pero unas señoras frutas, que se ven unos melocotones muy maduros, unos plátanos que parecen orgánicos, pero muy buenos, y al final son frutas de plástico. A mí me ha pasado muchas veces en que yo decía, qué ricas frutas, pero eran frutas de plástico. Y a veces queremos fabricar el fruto y no se trata de fabricar, porque dice, más el fruto del Espíritu es. No dice el fruto de Cristian, no dice el fruto de David, el fruto de Daniela, el fruto de Débora, dice el fruto del Espíritu. Es por eso que necesitamos que Él nos gobierne completamente, para que cuando Él gobierna nuestra vida y fluye el amor, nos convirtamos en verdaderos ministros que estamos ministrando a los adolescentes, porque están sentados en esa mesa que necesitan ser atendidos. Por eso la pregunta dice, ¿quién debería ser llamado al ministerio? Es por eso que a veces, hermanos, a veces sucede que como pastores, me incluyo, porque a veces cuando empezamos en la obra, a veces nos dejamos llevar solo por las habilidades. Uy, este habla muy bien, este domina bien la tecnología, este tiene bastantes dinámicas, ya este va a ser el líder. Y no es así. Tenemos que estar completamente convencidos que ha nacido de nuevo en primer lugar y que mantiene su relación con el Señor y que su relación con Cristo es genuina y es dependiente, porque realmente eso me va a garantizar que hay una nueva vida en Él. Según de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está, mire cómo, a mí me gusta cómo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas, porque hay un cambio y una transformación realmente, hermanos. Un ministro así va a ser el mejor, el mejor influyente en la vida de los adolescentes. Como decíamos anteriormente en la reunión pasada, qué triste es que los adolescentes tengan que buscar afuera influencias, modelos referentes, cuando nosotros, el Señor nos está dando esa oportunidad de ser sus influyentes. Amén. Por eso hay un curso que luego también más adelante se va a tocar, influenciando a las personas influyentes. Amén. Así que vamos a ir avanzando. Ok, ministerio efectivo. Hemos hablado del ministro, ahora vamos a hablar del ministerio efectivo y dice, un ministerio efectivo no está relacionado, a ver nuestro micrófono, hermano. Ok, no está relacionado a los talentos, a las habilidades, conocimiento, posición o títulos, sino que un ministerio efectivo está directamente relacionado ¿a qué? A la intimidad con el Señor. Amén. Pregunto, hermanos, ¿cómo va nuestro devocional personal diario? Nuestro tiempo de oración personal, nuestro tiempo de lectura bíblica y meditación personal. ¿Cómo va en nuestra vida como líderes, como parte de equipo de trabajo del ministerio? ¿Estamos realmente dominando las disciplinas espirituales? ¿Cuántos han ido al gimnasio? Yo creo que las primeras semanas es un poco doloroso, duelen los brazos, duelen un poquito las piernas por los ejercicios. Y hay algunos que entre los primeros días como que es para decidir, o continúo o lo dejo ahí, porque esto de aquí como que requiere más fuerza, requiere decisión y determinación. Pero una vez que pasa la primera semana, la segunda semana, ya el cuerpo asimiló y ya se siente como parte de él. Es más, conozco gente que si no va al gimnasio está triste, está súper triste. Así deberíamos ser nosotros cuando descuidamos la oración y la palabra. Deberíamos sentirnos tristes, deberíamos sentirnos que nos estamos debilitando. Pero también conozco algunos cristianos en la Biblia solo cuando van a la iglesia. Es más, yo no sé si le ha pasado o usted ha visto algún hermanito o hermanita que cuando le dicen, hermano, esta semana usted predica. Esa semana, esos días de la semana, se convierte en un hombre o una mujer santa. Dice,
esta semana no puedo hablar mal, no puedo mirar cosas que no debo ver, esta semana tengo que leer la Biblia porque me toca predicar el domingo. No puede ser así. Amén. No puede ser así. Porque un ministerio efectivo no Hace consiste en ratito eso. fue. Amén. Sino que un ministerio efectivo radica en la dependencia que tenemos con el Señor. Me gustaría, amados líderes, que nos desafiemos. Amén. Que si de pronto su devocional personal diario hasta el día de hoy no tiene un horario fijo, póngalo. Amén. Si para usted el desayunar tiene un horario, el almorzar tiene un horario, el dormir, bueno, algunos no tienen horario para dormir porque se amanecen quizás, pero al menos el almuerzo tiene su horario fijo y algunas otras cosas tienen un horario fijo. Me gustaría, amados hermanos, que también su devocional personal diario a partir de ahora tenga un horario. Amén. De tal manera que usted sepa que cuando llegue esa hora es su cita personal con el Señor. Usted no puede dar algo que no tiene, así tampoco puede enseñar algo que no practica. Necesitamos, hermanos, que nuestros adolescentes sientan realmente a través de nosotros el amor del Señor. Amén. Sientan la pasión que hay en nosotros. Es por eso que dice, y le coloco aquí, el ministerio efectivo está directamente relacionado a la intimidad con el Señor. Voy a leerle Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice, la actitud de ustedes, estoy leyendo la versión NBI, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Verso 8, que al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, para que haya ese mismo sentir, necesitamos intimar con Él. Debe haber una mayor intimidad con el Señor constante, porque la oración no es solamente petición, la oración es relación. Mientras más oramos, más nos relacionamos con Él. Cuando usted se relaciona más con una persona, ¿qué sucede? Lo conoce, ¿verdad? Llega a conocerlo. Y cuando llega a conocerlo, usted empieza a tener confianza. Y cuando usted ya llega a tener confianza, tiene seguridad. Y son esas tres cosas que aún enseñamos en la iglesia. Mayor relación en la oración, mayor intimidad, voy a conocerlo más. Voy a empezar a confiar en él y voy a vivir seguro. Y sin darme cuenta, va a haber un crecimiento y las personas que están a su alrededor van a notar ese crecimiento, porque no solamente van a hacer sus habilidades, sino que va a tener el respaldo del Señor. A veces es tan triste cuando la gente canta y dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Pero pregúntele su devocional personal diario. No lo hace. ¿Ven? Hay gente que saca buenas calificaciones en el discipulado 1 y el discipulado 1 habla de las disciplinas espirituales. 20 en el examen teórico, pero 0 en la parte práctica. Por eso necesitamos nosotros como líderes primero fortalecer esta área. Una mayor relación con el Señor, una dependencia genuina con Él. Hermanos, y eso va a hacer que se impregne en nosotros los de Dios, de tal manera que los adolescentes van a sentir directamente al Señor a través de nosotros. ¿Ve? Y ellos van a querer amar lo que usted ama, porque usted está siendo un modelo referente para ellos. Amén. Ministro es aquel que da y entrega todo en el servicio. Amén. A veces planificamos, me gusta la historia cuando el Señor comenta, porque había mandado a los discípulos a predicar a las casas, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los endemoniados, y ellos regresaron contentos, explicándole todo lo que había sucedido, cómo el Señor los había usado, ¿no? Y también a la par muere Juan el Bautista, ¿no? Herodes manda a matarlo, y Jesús decide pasar un tiempo a solas con sus discípulos y se aparta al desierto y él dice, no le digan nada a nadie. Y ¿sabe qué, hermanos? La Biblia nos cuenta que la gente se llegó a enterar porque la gente andaba buscando a Jesús. ¿Cómo? No lo sabemos, pero se llegó a enterar la gente. Y dice la palabra que cuando la gente llegó ante el Señor, lo que hizo nuestro Señor Jesús ante una agenda planificada, ¿cuántos a veces planificamos
viajes, no sé, reuniones, fiestas de celebración entre líderes. Planificamos ciertas cosas y Jesús tenía una agenda planificada. Su agenda planificada era pasar un tiempo a solas con sus discípulos. Pero cuando la gente llegó, Jesús rompió su agenda planificada y le dio más importancia a la necesidad de la gente, porque dice la palabra, y sanó a los que necesitaban ser sanados y empezó a enseñarles. No eran 5 ni 10, eran más de 5,000 personas, porque ahí nada más sucede la alimentación, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, ese es nuestro Señor. Debe haber en nosotros ese mismo sentir. ¿Qué tan dispuesto estás para atender a los adolescentes? ¿Qué tan dispuesto estás para ministrar sus vidas, para conocerlos de tal manera que ellos digan, no que te amen más que el Señor, pero que digan, amo a mi líder, tengo confianza con él, con ella, es un buen mentor, es un buen consejero, es un buen maestro, porque van a hablar no de todas tus habilidades, sino de lo que estás experimentando a través de tu intimidad con el Señor. Así que queremos animarlos, hermanos. Amén. Vamos a seguir avanzando. Y ahora sí, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Hemos hablado acerca del ministro, de repente de una manera no tan detallada, pero si hay alguna pregunta me gustaría que lo haga porque vamos a hablar de los tipos de llamado y solamente vamos a compartir 3 tipos de llamado que encontramos en la Biblia. ¿Hay alguna pregunta? O pueden escribirlo al chat también, si de pronto tienen alguna pregunta o alguna duda, alguna aportación. Estamos para aprender, amén. Todos aprendemos de todos. Aún los niños nos pueden enseñar muchas cosas, sobre todo nuestros adolescentes. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Cualquier cosa puede escribir en el chat. Tipos de llamado y así de manera rápida, hermanos. Amén. Vamos a ver el primero, que es llamado divino. Vamos a leer Isaías 6. Amén. Todos vamos a nuestra Biblia, al libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8. Dice la palabra del Señor así. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llevaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los lumbrares de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios, impuro, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios, escuchemos aquí, y me dijo, mira esto, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tus pecados perdonados. Verso 8 y último versículo para leer aquí. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué tipo de llamado vemos aquí? Un llamado divino. ¿Ven? Directamente por el Señor a través de esa hermosa visión. Y hoy en día quizás, hermanos, pero antes de comentarles, vamos a ver el segundo llamado. ¿Ven? Antes de comentarles. Entonces, primer llamado, estamos viendo llamado divino. Segundo llamado, a través de un mentor ungido. Y vamos a leer Primera de Reyes. Amén. Vamos al Antiguo Testamento nuevamente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Amén. Primera de Reyes 19, verso 19 al 21. Leemos la palabra del Señor. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba a Ará. Había 12 yuntas de bueyes en esa fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo
y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítanme ustedes despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego le seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de sus bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo. Y ellos comieron. Luego partió para seguir Elías y se puso a su servicio. Y vemos otro tipo de llamado. El primero es un llamado divino a través de una visión. El Señor está llamando directamente a Isaías y él dice, heme aquí, Señor. Ahora vemos el llamado, otro llamado, que es a través de un mentor ungido. En este caso, hoy en día es un pastor. Amén. Un pastor que de pronto nos llama a liderar un ministerio, un pastor que nos llama de pronto a pastorear un campo. Amén. Pero vemos aquí un mentor ungido. Luego voy a comentar un poquito más acerca de todo ello. Vamos a ver el tercer tipo de llamado. Vamos a leer Lucas 10, verso 29 al 36. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 10, versículo 29 al 36. Una parábola ya muy conocido, ¿no? Pero el que quería justificarse, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándole medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Amén. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? Un llamado a través de una necesidad. Ahora, son 3 tipos de llamados que estamos viendo. A través de un llamado divino, directamente con el Señor, a través de una experiencia sobrenatural, un llamado a través de un mentor ungido, que en este caso es un pastor, o un líder que te está llamando al ministerio a trabajar como su apoyo, como parte de su equipo. Amén. Y tercero, a través de una necesidad. De pronto, no hay un líder de adolescentes y hay muchos adolescentes en la iglesia, o no hay adolescentes en la iglesia, porque a veces ha pasado. Cuando preguntamos, pastor, ¿y tiene líder adolescentes? No, es que no tengo adolescentes en la iglesia. Ok, no habrá en la iglesia, pero afuera hay un montón. Entonces, de pronto, hay alguien que se da cuenta que afuera de la iglesia siempre se juntan varios adolescentes. Y él siente en su corazón, como este buen samaritano, que alguien necesita atenderlos, alguien necesita preparar un programa para adolescentes e invitarlos, visitarlos, de repente regalarles algo, invitarles algo, porque quiere tener un acercamiento, quiere llegar a ellos. Eso es una necesidad, un llamado a través de una necesidad. Y pregunto, hermanos, ¿a través de cuál de estos 3 tipos de llamado ha sido el tuyo? Porque mire, yo conozco gente, es más, conocí gente, porque ya no está viva, que ha estado esperando un llamado como el primero. Y decía, si el Señor no me habla, si el Señor no manda una luz, si el Señor no me hace escuchar voces de ángeles, yo no voy a servir. El pastor lo llamó líder, vio necesidad, no quiso. Esperó, esperó y la muerte llegó. Así que hermanos, quizás la gran mayoría ha sido llamado a través de un pastor, ¿verdad? Algunos quizás a través de una necesidad se han acercado al pastor y han dicho, ¿sabe qué, pastor? Siento que Dios me llama a cubrir esta área. Entonces, si usted ha sentido ese llamado, ¿cómo ha respondido? Y ahí le coloco 2 respuestas. ¿Ha respondido con amor o ha respondido
por obligación. Porque si ha respondido con amor, no es fácil quizás, no es un camino de color de rosa. Quizás la gente que usted convocó fue gente que lo convocó por las habilidades, mas no por la intimidad que tenía con el Señor y lo abandonó. Y a veces pensamos que somos malos líderes y no se trata que seamos malos líderes, porque a veces nos frustramos y pensamos y decimos, es mejor que cambie, quizás este no es mi llamado. Hermanos, el Señor no se equivoca, el Señor no improvisa, Él es perfecto en su llamado. Jeremías 1:5 dice, antes que te formes en el vientre, o sea, ni siquiera estábamos en el vientre, yo te conocí, dice el Señor. Amén. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco mis pensamientos con respecto a ti. El Señor no se equivoca. Nos equivocamos nosotros a veces porque descuidamos primero nuestra intimidad con Él. Segundo, dejamos de prepararnos, dejamos de amar lo que hacemos. Y Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para Dios y no para el hombre. O sea, ser cristiano, como cristianos, la excelencia ya no es una opción. Tenemos que hacerlo bien. Otra versión dice, trabaja de buena gana en todo lo que hagas. Por eso, ¿cómo has respondido? Amén. ¿Cómo estamos respondiendo ante este llamado? Por eso le coloco ahí esa frase que dice, si no escucho la voz audible de Dios, no me involucraré en el ministerio. Hay cristianos con buenas intenciones, pero han muerto esperando que Dios los llame para hacer algo y nunca hicieron nada. No seamos de ese tipo de cristianos. Amén. Así que si tiene preguntas, hermano, puede hacerlo. Yo tengo aquí una pregunta y dice, ¿quién te llamó y quién te envió? Hermanitos, ¿cuántas veces de pronto le hablo como pastor? ¿Cuántas veces no nos ha dicho un líder, pastor, hasta diciembre? Una de las líderes me dijo, pastor, llega diciembre, ahí. A veces cuando hacía actividades, planificaba algo, decía, esta es la última actividad que voy a hacer. Y un día se me acerca y me dice, ¿sabe qué, pastor? Mire, yo le voy avisando con tiempo. Estamos a agosto. Pastor, llega diciembre, este es ya el último año. Ponga otro. Bueno, le digo, ora o haz un ayuno y luego vienes. Si el jefe aceptó tu renuncia, ¿yo quién soy para retenerte? Porque él es el dueño de la mies y él envía obreros a su mies. Así que, si él te llamó, habla con él. Y ella hizo su ayuno y fue un ayuno con realmente con esa intención de hablar con el Señor, cosa que cuando termina el ayuno para atrás me escribe y me dice, pastor, voy a seguir. Amén. Por eso, hermanos, a veces sucede que algunos se llenan de enojo con el pastor. No nos enojemos con el pastor, no nos enojemos con el supervisor tampoco. Amén. Porque el que nos llamó fue el Señor. Y aquí quiero que lean el siguiente versículo, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Amén. El Señor quiere que demos fruto, hermanos. Que haya resultados. ¿Será que quizás hemos descuidado nuestro devocional personal? Mira, hermanos, la evidencia que nosotros dependemos del Señor es porque oramos. Mientras más oramos, es porque más dependientes somos del Señor. Amén. Porque a través de la oración reconocemos nuestra humanidad y le decimos, Señor, ayuda. Yo le voy a contar algo. Eh, bueno, no sé si alguno quizás escuchó esto, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ministrar a un adolescente que nos llegó a la iglesia, en la primera iglesia que estuvimos pastoreando. Y este adolescente es producto, digamos, de una relación no pensada porque mamá fue a una fiesta y de pronto, perdón, mamá fue a una fiesta, se encontró con una persona y de pronto, bueno, ¿no? Hubo fiesta, hubo cerveza, porque la mamá era cristiana y pasó lo que tenía que pasar. Producto de eso, quedó embarazada la mamá,
le avisó al hombre, el hombre dijo, bueno, yo no busqué esto, lo de nosotros fue un alcohol por aquí y por allá, y bueno, eso es tu problema, y se fue. Entonces, este pequeño creció y papá fue su abuelo. La figura paterna la trató de ocupar su abuelo, de darle el amor que él necesitaba. Pero como todo niño, quería conocer a papá, pero papá nunca, absolutamente nunca quería nada, saber nada de él. Resulta que, bueno, él llegó acá a Lima porque no eran de Lima. Ellos empezaron a poner una iglesia de Dios la profecía. No voy a mencionar las iglesias donde él estuvo ni los pastores, y estuvo con buen tiempo. A la edad de los 13 años empezó a participar en nuestra alabanza, casi a los 15, 16 años llega a la iglesia donde estamos nosotros porque se mudaron. Entonces la mamá me cuenta todo el problema que había pasado y que el pequeñito hasta ese momento no perdonaba a papá. Él podía orar, él podía tocar, él podía estar participando, pero había odio, había resentimiento, había amargura de su padre. Él sabía que tenía que perdonar, pero es más, cuando por primera vez le querían entregar una foto de su papá, él ni siquiera miró la foto, sino que lo rompió y lo tiró al suelo y dijo, no hagan esto porque lo odio, siendo un, un cristiano, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a una de las fiestas del Congreso de Pasión de Jóvenes, no recuerdo exactamente cuál de ellos, pero fue cuando estuvo el doctor Héctor Ortiz, y él estuvo predicando acerca del bautismo del Espíritu Santo en los jóvenes y adolescentes. Nosotros fuimos con este adolescente y hubo un momento en que él estaba medio huraño, no quería orar, no quería pasar adelante, pero lo llevé a orar adelante. Ya con él habíamos conversado, habíamos orado, le habíamos dicho que tenía que perdonar a su papá y todo ello, pero no sucedía nada. Pero cuando yo voy abajo, porque estábamos de las gradas, bajamos a orar, porque ahí estaban todos los jóvenes y adolescentes, lo llevo a él y le digo arrodíllate. Y se arrodilla, pero medio enojado, medio molesto, porque sentía eh, un rechazo. Entonces, yo orando detrás de él, le digo, Señor, me siento inútil, no sé qué hacer, no sé qué más decirle, no sé cómo enseñarle. Y no soy el único, ha tenido otros dos pastores. ¿Qué hago, Señor? Solo tú puedes ayudarme, pero yo quisiera que este adolescente sea libre. Hermanos, escuché, Dios nos habla de diferentes maneras, pero en aquella noche escuché una voz audible que me dijo, ponlo de pie, abrázalo fuerte y dile, hijo, perdóname por haberte abandonado. Pero como que yo decía, será producto de mi imaginación esto que estoy escuchando. Y otra vez vino la misma voz, la misma palabra, y yo lo levanté, lo abracé fuerte, le dije en sus oídos, hijo, perdóname por haberte abandonado. Y el muchacho empezó a gritar, empezó a abrazarme fuerte, me soltaba, me volvía a abrazar y me decía, te perdono, y luego también me abrazó fuerte, me dijo, perdóname, por favor, y empezó a llorar con tanto desespero, que luego lo llevamos adelante, y esa noche él es bautizado con el Espíritu Santo. Y llegando a Lima, él llamó a su papá, y esto me cuenta la mamá, la hermana, y me dice, pastor, de verdad sucedió lo que tanto anhelábamos. Llamó a su papá y le dijo, papá, no voy a mencionar el nombre, y te llamo para pedirte perdón. Y el papá se quiebra y le dice, pero ¿por qué tú me pides perdón a mí si yo te abandoné? Y le empieza a detallar todo y dijo, ¿sabes qué? No me importa, eso quedó atrás, yo te perdono, tú eres mi padre y quiero que restauremos lo que quizás no se pudo. Dejemos el pasado atrás. ¿Se da cuenta, hermanos? No se trata de nuestras habilidades, porque con habilidades no vas a administrar gente, con habilidades no vas a administrar adolescentes. Necesitamos del Señor. ¿Ven? Es que el Señor nos ha llamado y Él nos va a respaldar. Amén. Y si solamente pensamos que fue el hombre, va a haber momentos en que el pastor o el supervisor no puede estar y te vas a sentir solo. Y lo único que vas a querer hacer es renunciar. ¿Ven? Así que si eso ha pasado por nuestra mente, pidamos perdón al Señor en esta noche. Amén. Y para ir culminando algunos puntos más, que ya nos falta poco, y hermanos, aquí les comparto otro versículo más, Filipenses 2:13. Amén. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted le llamaron para liderar un ministerio y usted dijo amén, ese amén no fue por su emoción, fue porque Dios lo estaba llamando, Dios lo eligió.
y Dios está produciendo en usted ese amén, ese deseo. Pero en el camino, hermanos, si soltamos al Señor, van a venir los desánimos. Amén. Aquí hay una pregunta, dice, ¿hay algún requisito para que los adolescentes prediquen en un culto o que den una corta reflexión? ¿Cómo involucrar a los padres no cristianos en el servicio de la iglesia? Bueno, requisitos en realidad, hermanos, es prepararlos. Amén. Cuando yo tenía 14 años, nuestro profesor de música tenía ya 48 años, 48 años, pero él dijo, les enseño discipulado y luego música. Y como que al principio decíamos, oye, y si nos enseña de repente más lo otro y no la música, pero hermanos, cuando el hombre, este hombre de Dios nos enseñaba, nos quedábamos tan admirados por su forma de hablar, por su forma de enseñarnos, y a veces él lloraba porque era alguien que realmente, literalmente, como el salmista decía que es a mi paladar como miel tu palabra, y lo veíamos en él. ¿Sabe qué? Nos llegó a agradar tanto que nos enseñara que a veces ya ni música queríamos y solo que nos enseñe la palabra, porque cada vez que él nos enseñaba, le decíamos a la líder de jóvenes, porque ese tiempo nosotros en una iglesia pequeña no teníamos líder de adolescentes, solo líder de jóvenes y ahí estábamos adolescentes y jóvenes. Pero éramos 3 adolescentes que estudiábamos estudiando con el hermano, pero su enseñanza, su forma de compartirnos la palabra, hizo que en esos 3 adolescentes de 14, 15 y 16 nazca el deseo de querer predicar. Entonces, por eso, si hablamos de requisito, primero, hermanos, apasionémonos por enseñar la palabra. Será el mejor requisito porque veremos adolescentes dispuestos. Pero si hablamos de requisito, número 1, que haya nacido de nuevo, o sea, que haya aceptado al Señor. ¿Ven? Eso debe interesarnos mucho. Tener adolescentes que entreguen su vida al Señor y que los formemos. Y en la formación, ellos necesitan líderes verdaderamente cristianos, que aman al Señor, y así como este hermano que les cuento, impartió eso en nosotros. Amor por el Señor, temor por el Señor, disciplina en cuanto al servicio. Y él no nos enseñaba punto por punto, su forma de vida, su forma de ministrar, porque cuando lo íbamos a ver en la iglesia, porque él era de otra iglesia, lo veíamos un buen hombre, un discipulador, un buen testimonio, era un hombre que tenía sus hijos, administraba bien su hogar, y ese en nosotros iba siendo como que así deberíamos ser cuando nos casemos, así debería ser cuando estemos en el ministerio de alabanza. ¿Se da cuenta? Adolescentes, sin importar que sea un hombre ya de 48 años, para nosotros se estaba convirtiendo en un referente. Eso necesitamos en la iglesia. Amén. Porque lo atrayente, lo atractivo que uno puede ser para los demás, va a radicar en la intimidad que tengamos con el Señor. Ahora, ¿cómo involucrar a los padres? Nos pregunta los hermanas Ingrid. Prepárenlos. Amén. Si son padres no cristianos, preparen a los adolescentes, denles participación y luego invítenlos. Y algunos padres, y mire, yo tengo a mi primo hermano, que no es cristiano, y yo he estado ahí detrás de él porque mi sobrino, su hijo, ya es adolescente, se llama Aderly, y estoy ahí, Gerson, que Aderly vaya a la iglesia, y hablo con Aderly, y le digo, ven hijo, vamos a la iglesia, y lo he ido motivando, lo he ido animando, y a veces, y ya lo ha dejado ir a la iglesia, y yo filmo o tomo fotos donde él participa, y me dice, oye, me da gusto de ver a mi hijo así, yo le digo, y va a participar en esto, y se va animando, ahora está viniendo a la iglesia, no tan seguido, pero ya está empezando a venir, porque quiere ver esa participación que tiene su hijo. Porque yo le dije, hoy en día hay malas influencias afuera, es mejor que él empiece a crecer. Presentarle lo que haces en la iglesia, los temas que compartes en la iglesia, las oportunidades que le das en la iglesia, eso también va a ser una bonita oportunidad para que ellos quieran conocer la iglesia que le está dando participación a sus hijos, ¿no? Así que poco a poco. Ahora, si son padres cristianos, yo con los papás de mis adolescentes en la iglesia, yo a ellos sí les tengo así. Yo le digo, la educación espiritual de tus hijos es tu responsabilidad, no la mía. Yo soy un complemento de la iglesia, pero el que tiene que enseñarlos eres tú. Porque a veces me dice, pastor, venga a la casa, no hace caso. Hermana, yo no soy su papá, yo no soy su mamá. Usted es autoridad en la iglesia. Entonces empezamos a concientizar la responsabilidad de los padres en la vida espiritual de sus hijos. Entonces pienso yo que eso se podría compartir. Hay un material que se desarrolló en niños que vamos a pedir a nuestra hermana Leide que nos pueda compartirlo para que usted también pueda compartirlo
con sus papás, porque esto se aplica a todos los hijos, sean niños, adolescentes y a los hijitos, ¿no? Más chiquitos, esos que tienen 40, que cuando la mamá me dice, pastor, hay que orar por mi hijito porque no consigue trabajo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 40. Entonces, hay hijitos así también, ¿no? Así que, continuamos, hermanos, ya estamos terminando 2 diapositivas y terminamos. Entonces, si el Señor nos llamó, preparémonos, seamos personas íntegras, amén. Íntegro tiene que ver con el estado de ser completo, que lo que hablo con lo que hablamos, lo que decimos con lo que actuamos coincide, amén. No decimos algo y no lo vivimos. Y Jesús lo dijo claramente con los fariseos, ¿no? Cuando decía al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hermanos, eso es fuerte, ¿no? Así que seamos personas íntegras. Busquemos intimidad con Dios. Como ya le dije, su devocional personal diario no debe faltar ningún día. Amén. Acepte la responsabilidad del ministerio. Prepárese con tiempo, hermano. Prepare su prédica desde el lunes. eh, eh, Prepare los martes, miércoles y el sábado usted se va a preparar tranquilamente. Va a tener el respaldo del Señor porque se preparó con tiempo. Amén. No lo deje para última hora. No se convierta en un director de culto. Usted es un líder de ministerio. Usted es un ministro. Usted tiene que preparar con tiempo las alabanzas que va a usar. Tiene que acompañar al mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quiere compartir? Recuerde que como mesero, usted tiene que saber qué necesitan los adolescentes. Prepare un mensaje que ayude a la necesidad de los adolescentes. Busque alabanzas o coordine con el ministerio de alabanzas y digan, yo voy a predicar de esto y yo quiero que las alabanzas respalden esto para que el adolescente sea ministrado con las alabanzas y la prédica. Amén. Dele participación. Puede programar también un sábado, no de culto, sino un sábado netamente para que usted ministre esa noche a los adolescentes. Invite al pastor, invita a todos los líderes y dígale, hoy sábado es una noche de administración. De pronto no hay mucha enseñanza, pero es solo administración. Ahí con tiempo usted puede ir pidiendo a los adolescentes sus peticiones para que ese día se oren por todas las peticiones y se ministre a los niños, a los adolescentes, perdón. ¿Qué más nos dice? Estudie la palabra de Dios, prepárese, ¿eh? Supla la necesidad de los que ministre y sea fiel al ministerio que Dios le ha dado. Que Dios le ha dado, hermano, y otra vez, que Dios le ha dado. Y si está ahí con su microfonito apagado, diga, sí, Dios me lo dio, no me lo dio el pastor, no me lo dio el supervisor. Sea fiel. Amén. Y último, procure el ministerio, mantenga su enfoque. Amén. No seamos como Abraham. Al inicio, cuando Dios le dijo, deja todo y ve a donde yo te voy a decir, ¿dónde, Señor? No, tú solo sígueme. Y cuando él sale en el desierto y le dice, espérame en Canaán, de pronto vino hambre, sequía. ¿Y qué hizo nuestro amigo Abraham? Miró a Egipto, descendió a Egipto, porque cuando salió de casa su mirada era al Señor, dependía del Señor, pero cuando llega a Egipto, esa mirada al Señor cambió y era una mirada a la esposa. Y le dijo, oye, Sara, tú eres muy hermosa. Y miren, tenía 60 años, y todas nuestras hermanas en la iglesia son hermosas como Sara. Le dijo, tú eres tan hermosa que si el rey se entera que tú y yo somos esposos, ¿no? Me va a matar. Así que vamos a decirle que somos hermanos y por causa de ti, ahí viene la confianza de Abraham, por causa de ti, me va a preservar la vida. Su confianza ya no estaba en Dios, estaba en tu esposa. Y bueno, tan misericordioso fue Dios que no permitió que el rey lo matara, sino que lo expulsara. Y él volvió al mismo lugar y edificó ahí un altar. A veces nos pasa, no somos fieles al ministerio, no nos mantenemos enfocados, vienen distracciones, perdemos el enfoque y nos vamos donde Dios no nos llama. Donde Dios no nos llama. Mantenga el enfoque. Venga lo que venga, hermano. Amén. Mantengámonos firmes. Si usted se mantiene sobre la roca, usted va a ser como el hombre prudente, que edifica su casa sobre la roca y viene lo que viene, no lo mueve. Y Salmo 125 nos dice que el que confía en el Señor es como un monte de Sión, inamovible. A ver, mueva un cerro, mueva un monte, no va a poder. Así es el que confía en el Señor. Ministre para un cambio de vida. Ese es el logro más grande que podemos tener como líderes. Que los que lleguen sean ministrados, sean tocados por el Señor y lo que usted no pueda, recuerde lo que le compartí el testimonio, no es usted, no son sus fuerzas, es que usted aprenda a entregarse al Señor, al Espíritu Santo, y Él le ayuda a ministrar. Ame, ore y enseñe. Amén. No sé si hay alguna pregunta, amados hermanos. Gracias por mantenerse conectados, hermanos. Así que sé que a veces por virtual no es igual como en presencial,
A veces nos distraen la televisión, a veces la bulla afuera, pero si usted se ha mantenido, gracias de verdad, prepárese con todo su corazón y el Señor nos ayude. Amén. Recuerde, todos aprendemos de todos. Amén. Que su corazón nunca se cierre a aprender. Amén, hermanos. Bueno, voy a Hermano, dejarle. buenas Sí, noches. Buenas noches, hermanos, con todo. Una consulta. Bueno, respecto a la enseñanza que nos ha brindado. Lo que pasa es que hace un tiempo, como por lo menos 3 meses, llegó un adolescente nuevo a mi iglesia, pero dadas las enseñanzas, porque vi unas actitudes o comportamientos en él que era varón, pero tenía comportamiento y actitudes de dama, ¿no? Entonces, mis adolescentes se acercaron y me dijeron, hermana, mire, en este caso las mujercitas me dicen, no, tal, se comporta así, como que nos da un poco de temor, ¿no? Y poco a poco se fue ganando la confianza de una adolescente mía y me dice, hermana, mire, me comentó que le gusta tal adolescente del ministerio. Y para mí fue un poco no saber cómo manejarlo, porque me llegó un adolescente, ya más adelante conversé con él y le pregunté de manera en privado y me dijo que él se sentía confundido con su género, pero conversando para saber cómo inició, a raíz de qué se produce esto, ¿no? Y comenzó a contarme y lo que yo en primer instante lo que hice, le dije, porque él ya, dada la enseñanza anterior, él me dijo, hermana, siento que la enseñanza que usted dio me confrontó. Justo habíamos hablado sobre la creación y ya no sé, me dijo, qué hacer. Ya no sé qué decir ni qué pensar. Entonces, yo lo que hice, hermano, fue poder hacer un ayuno con él. Incluso yo le comuniqué, le comenté a mi pastor y le dije, hermano, mire, está pasando esto. Y yo a él le pregunté, le dije, ¿tú deseas, le digo, hacer un ayuno para poder conversar a profundidad y saber, ¿no? Y también sabemos que el ayuno nos ayuda bastante en esto. sí, Y nosotros hicimos el ayuno con el pastor y conversamos, también le contó a nuestro pastor. Y conforme ya fue pasando, ya después del ayuno, hubo cambios, pero yo quisiera saber, no sé si fue mal o fue muy rápido o cómo poder manejar hoy en día estos temas dentro de la iglesia, ¿no? Incluso yo, desde esa vez que él me comentó, yo lo que hago en los servicios es varones para un lado y mujeres hacia otro lado. Cómo poder tratar o darle seguimiento, porque incluso cuando a veces quisiera preguntarle cómo está, como que me cuesta a mí un poco, no sé si vergüenza o tal vez el poder, que él no se pueda sentir cómodo, ¿no? claro. Mira, hermana, justo esos son temas que estamos dentro del ministerio, estamos considerando abordar más a fondo, ¿no? De pronto, pero quizás para responderle un poco acerca de ello, mire, en la iglesia local también hemos tenido, no un adolescente, pero sí un jovencito, que cuando llegó se empezó a notar, ¿no? Ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Y yo hablé con él de manera directa, ¿no? O sea, porque los jóvenes me decían, pastor, notamos en el hermanito esto y esto. Entonces yo le digo, bueno, hay que demostrarle amor, porque una cosa es amar a la persona y otra cosa son sus actitudes, ¿no? Como de pronto podemos tener un hijo, imaginemos un hijo que es delincuente y uno lo ama por ser su hijo, mas no acepta sus actos, ¿no? Entonces va a buscar corregirlo. Pero yo hablé con él eh, y yo le expliqué claramente que en la iglesia lo amamos, que él es bienvenido. Pero yo le dije, ¿tú crees que el Señor... Primero le pregunté directamente, ¿qué consideras? Porque él me dijo, pastor, sí, yo siento que eso no es correcto, porque él ha crecido en la iglesia, que su madre vino de otra iglesia,
Y él sabe, me dice, yo sé que eso está mal, pero yo siento esto, ¿qué puedo hacer? Y me hizo recordar cuando estuvimos ministrando hace años a un ex drogadicto. Yo lo veo igual, ¿no? O sea, solamente que aquí es una debilidad en cuanto a su sexualidad, como cuando vamos a visitar un alcohólico, un mujeriego, a uno que sufre de la masturbación, de la pornografía, que está sumergido, porque son debilidades con las que lucha. Y claramente el Señor dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de concientizarlo acerca de su falta, porque es como el enfermo hasta que no reconozca uno que está enfermo, no va a ir al médico igual, pero hablarle con sabiduría, orar bastante para saber cómo hablarle, porque cuando le decimos la verdad a alguien, la verdad dice la Biblia que hace libre, pero cuando la verdad va acompañada con el amor, realmente la persona siente que lo que se le dice es amándolo y tratando de ayudar a sacarlo de donde está, llevándolo al Señor. Entonces, él reconoció su error, ¿no? Oré antes de hablar, ¿no? Porque había un jovencito que le dice, no, yo voy a hablar con él, le voy a decir que es un pecado el que se acuesta con varón. No, 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 así no se va a resolver la cosa. Entonces hablé yo con él y él se avergonzó un poco, le digo, pero no te avergüences, le digo, tu pastor, quiero ayudarte, pero yo quiero saber qué piensas tú. Entonces, usando preguntas abiertas, él dijo, yo sé que eso está mal. Entonces, le damos a él le presentamos a él lo que el Señor dice, lo que su palabra nos menciona. Y él lo que ha hecho por ahora es dejar de venir al culto. Y él dice, pastor, yo quiero venir, pero yo quiero cambiar. Y le dije, hijo, tú no vas a cambiar solo y luego venir al Señor. Tú necesitas del Señor para que Él cambie tu vida. Entonces pienso yo, hermana, que estos temas vamos a ir abordándolos de manera más profunda, porque sí, hay casos de iglesias donde de pronto están pasando estas situaciones. Porque volviendo al caso del ex drogadicto, nosotros estuvimos como casi medio año y realmente solamente Dios transforma. El Señor puede hacer lo que ni las cárceles hacen, ni los centros de rehabilitación hacen. Hoy en día este ex drogadicto está en Paraguay, es maestro bíblico, tiene una esposa y tiene su hijo. Y la gente decía, nunca va a cambiar, pero hermano, solo el Señor puede transformar. Así que, hermana, lo que sí tiene que ser es bastante amor, bastante sabiduría, bastante oración, para que Dios le dé la oportunidad de ministrar el corazón de esa persona. Pero esto lo vamos a profundizar más, hermanos, a través de ciertos temas y vamos a buscar la manera también de hacer capacitaciones para los líderes, porque son los líderes que se van a encontrar con ese tipo de casos. Amén. Entonces, vamos a ver unas dos preguntas más, hermanos, para poder estar orando. Sé que van a haber muchas preguntas. Usted tiene el chat ahí. Cualquier problemática, como nos cuenta la hermana, a nosotros nos va a ayudar para tener una visión más panorámica y saber qué enseñanzas, qué capacitaciones se necesita dar. Amén. Usted con toda confianza, Pastora Luceyla, mira, esto está pasando, esto necesitamos. Así que, y con todo el equipo, tratar de nosotras de ayudarle. Así que no se sienta usted que no va a haber respuesta, va a haber respuesta. Amén. Dice, hermano, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo hacer cuando el docente asiste y participa? Luego ya no asista, lo visito y me pone pretextos y su mamá cuando le pregunto por qué no asiste, ella dice, yo no le puedo obligar, ¿qué debo hacer? Y siendo la madre cristiana. Bueno, esos son casos que siempre se ve a veces, ¿no? Lo primero, hermano, que tenemos que hacer, hermana Carmen, lo que tenemos que hacer es primero trabajar aplicando liderazgo relacional con el líder de familia, con el pastor, porque recuerde que usted está ministrando a los adolescentes, pero si son padres cristianos, hay que ministrar a los padres también. Por eso el otro curso es influenciando a las personas influyentes, ¿no? Entonces, ahora, si la mamá se hace ajena ante la responsabilidad de congregar a su hijo, hay que trabajar con ayuda del pastor, con ayuda de los líderes para concientizar. Amén. Voy a tratar de pedirle a mi esposa que les comparta. Hay un material de la vida, la responsabilidad de los padres en la vida espiritual de sus hijos. Eso es un material que va a ayudar a concientizar bastante. Amén. Donde el papá realmente debe ser responsable de la vida espiritual. Ahora, puede ser, hermana Carmen, que quizás
La mamá puede ser congregante o asistente a la iglesia, pero no está llevando una vida devocional personal con el Señor. Quizás su relación con Cristo no es importante, es por eso que tampoco es importante la vida espiritual de su hijo. Entonces, ahí necesitamos hacer un trabajo con el ministerio de familia, con el pastor, para concientizar. Recuerde que el adolescente puede venir una o dos veces a la iglesia durante la semana, pero el resto de tiempo pasa con la familia. Y yo en la iglesia local, ¿qué hago? Yo le digo a los padres, en la iglesia, la primera iglesia empieza en casa, mi iglesia. Si tengo niños, el primer ministerio de niños está en mi casa. Si tengo adolescentes, ahí está mi ministerio de adolescentes. Si tengo jóvenes, igual. Entonces, si yo soy un padre cristiano, debo saber ministrar la vida de mis niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, cuando vamos concientizando así, de esa manera, va moviendo cierto cambio. Por eso conversa, hermana Carmen, con el líder de familia, converse con el pastor y traten de tocar estos puntos, ¿no? De concientización. Sí, en cuanto a el Elvis, Armando nos dice, sería bueno capacitar temas de sexualidad. Amén, se va a abordar esos temas. Por eso, si hay algunos temas o casos que han visto, hermano, con toda confianza, escríbalo al chat que tienen ustedes de líderes y tales, que eso nos va a ayudar a ampliar un poco más el tema que se quiere abordar. Amén. Una última pregunta más, hermanos, para poder tener un tiempo de oración. Dice, tengo un adolescente que pasó por una experiencia muy triste. Su papá abandonó a su mamá y los demás decían, ora porque por tu papá y él va a regresar. Él ahora dice que Dios no existe porque si él existiera, su papá no hubiese abandonado a su mamá. Claro, son tipos de casos que van a pasar en niños también cuando se están divorciando los papás y hay niños que están orando fervientemente. Pero hermanos, a veces hay decisiones que toman las personas a base de un pecado, a base de pronto de la misma, del mismo corazón de la persona y a veces vamos a enseñar que la oración es poderosa, que cuando oramos Dios responde, pero también a veces Dios responde con un sí, Dios responde con un no, a veces Dios responde con una espera. Eso también tenemos que enseñarle a ellos, porque si solamente le enseñamos que Dios da un sí, un sí, un sí, vamos a tener este tipo de conflictos en que ellos van a decir, ¿y esto cómo es? ¿Verdad? Enseñemos muchas veces que Dios va a decir un no. Enseñemos que muchas veces Dios va a decir, espera, y a veces esa espera va a tomar tiempo. Yo oré por mi papá 25 años, pero Dios me dio la oportunidad y el privilegio de poder bautizarlos y de añadirlos a la iglesia. Ahora ellos congregan conmigo. Así que no le digo tampoco que van a pasar 25 años, pero enseñémosles a nuestros adolescentes. ¿Amén? Trate de estar con ellos en estos momentos donde de pronto se sientan confundidos. Y como le dije, hermanos, hay consejos que de pronto podemos dar, pero no hay nada mejor que una palabra que venga de parte del Señor a través de una oración sincera donde usted le diga, Señor, ¿cómo consuelo a este adolescente? ¿Cómo consuelo, Señor? Ayúdame, guíame. Y el Señor lo va a ayudar. Amén. Estudiemos bastante la palabra, escudriñemos su palabra. Cuando oremos, oremos con su palabra. Tengamos cuidado con experiencias fuera de la palabra, porque muchas veces esto va a traer también confusión. Amén. Porque a veces cuando mucho oramos pensamos que estamos bien, pero recuerde que nuestras oraciones deben ser basadas conforme a la palabra del Señor y sean oraciones direccionadas por el Espíritu Santo. ¿Ven? Así que, hermanos, quiero agradecerles. Sé que puede haber preguntas. Le pido, mande todas sus preguntas al chat para que podamos esto tomarlo y poder plasmarlo en enseñanzas. Amén. Así que antes de darle paz a mi esposa, quisiera que me acompañe en una oración, quisiera que incline su rostro y en casita y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En primer lugar, por darnos el privilegio de hacernos colaborador en tu reino. Ser llamados a liderar, ser llamados a un ministerio es un privilegio. Perdónanos cuando a veces menospreciamos este llamado. Te pedimos, Señor, sana nuestro corazón, sana nuestra mente, porque quizás han venido pensamientos, Señor, frustrantes, de desánimo, de derrota. Quizás ha habido resentimientos hacia el pastor, hacia un supervisor, hacia un líder. Hoy te pedimos, sana nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, bendice a cada líder, bendice a cada pastor, a cada equipo de trabajo y que visionemos unos adolescentes con una vida transformada, que realmente podamos
anhelar en nuestro corazón ser usados como instrumentos para poder formar la vida de cada adolescente. Instrumentos que tú uses para que ellos puedan conocerte, Señor. Queremos ser ejemplos para ellos. Señor, queremos intimar contigo constantemente, de tal manera que tu presencia se impregne en nuestra vida. Y cuando estemos ministrando a los adolescentes, ellos puedan sentir tu abrazo, puedan sentir, Señor, tu amor, tu paz, puedan saber que nosotros somos sus líderes, que estamos dispuestos a cuidarlos, a mentorearlos, a atender sus necesidades. Ayúdanos, Señor, que nuestro liderazgo sea basado en una cultura de servicio. Servicio que se dé por amor a los adolescentes, Señor. Te pido, Dios mío, prepáranos para todo lo que se vaya a venir. Tu palabra lo dice, Señor, que en este mundo tendremos problemas, tendremos tribulaciones, aflicciones, pero que confiemos en ti, porque tú venciste, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que la victoria está en ti y que este ministerio va a ser efectivo, fructífero, a medida que más nos relacionemos contigo. Bendigo cada iglesia donde ellos ministran, Señor. Bendigo a aquellos adolescentes que están fuera de las iglesias, porque se levantarán diáconos con ese corazón de servidores que van a salir a ministrar a los adolescentes que están en las calles. Nuestros templos se llenarán con adolescentes, porque serán adolescentes que encontrarán un propósito en ti, Señor. Sus identidades serán restauradas, su sexualidad será restaurada, porque el enemigo, Señor, ha perturbado al mundo, ha perturbado a nuestros adolescentes que se pierden. Pero gracias te doy, porque una iglesia se está levantando en aquellos lugares y estos líderes son parte de esa iglesia. Te pido, Espíritu Santo, dale de tu poder, de tu unción, para que puedan ministrar y rescatar a aquellos adolescentes, Señor, que se encuentran sumergidos en las drogas, la prostitución, el homosexualismo, Señor, tantas cosas, Señor Jesús. Ayúdalo, Señor, a entender que el llamado al ministerio no es solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, Señor. Gracias te doy por darnos la oportunidad de participar de esta capacitación a través de esta plataforma virtual. Gracias te doy, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Damos fuertes palmas. Gracias y les dejo con mi esposa. Amén. Gracias por conectarse. Antes que se vaya, vamos a tomarnos una fotito. Recuerde que somos ministros, amén. Ministros porque estamos al servicio, en este caso del Ministerio de Adolescentes. Ya quitémonos de solo ser directores, de cumplir el día sábado, amén, el culto y vernos el próxima semana, no, sino estemos pendientes, amén, atentos a las necesidades que hoy en día tienen nuestros adolescentes. Amén. Entonces los esperamos el día sábado. Recuerden, todos los sábados ya aperturamos los tiempos de oración. Estamos orando por el Ministerio de Adolescentes de 5 de la mañana hasta las 6, 1 hora. Así que este sábado 30 están todos invitados. Tenemos más capacitaciones, estamos ya desarrollando, ¿no?, la caja de herramientas, donde usted va a tener materiales con todos estos con toda la problemática que hoy en día pasan nuestros adolescentes. Amén. Hemos apuntado también todas las preguntas que han dejado en el chat para ver materiales, amén, y poderles compartir a todos ustedes. A partir de ahora, como ya saben, los links van a ser compartidos solo a través de sus líderes distritales horas antes, amén, que empiece la capacitación, amén, para evitar lo que pasó al inicio, bueno, los que estuvieron ahí y escucharon. Amén, así que sigamos orando por el Ministerio Nacional de Adolescentes y que el Señor los bendiga y hay que poner en práctica lo que hoy hemos escuchado. Amén. Así que vamos a prender nuestras camaritas, vamos a tomarnos una fotito ahí todos para poder compartir. Amén. A ver. Ya están listos. Son 4 pantallas, así que vamos a tener un poquito de paciencia. Amén. Vamos a ver por la primera pantalla. Vamos a tomar, a ver, todos sonreímos a la voz de 1, 2 y 3. A ver, un ratito, no se vayan. Ya está la primera pantalla. Vamos por la segunda. Ustedes, vamos. Vamos por la segunda pantalla. A ver, ahí está.
A ver, todos sonrientes. Ahí está. Por la tercera pantalla, vamos, vamos. Ahí está. La tercera pantalla. Y la última, la cuarta. Y terminamos. Ya está. Así que muchísimas gracias con todos. Dios me los bendiga. El próximo sábado, el sábado 30 nos vemos. Amén, Dios te Cuídense. bendiga. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, pastores. Gracias, líderes distritales. Hermanos, mantengan la sonrisa toda la semana. La paciencia, sobre todo, la paciencia. Todos los días. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermana. Para todos, hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Dios Vamos les a bendiga. compartir la grabación.